Apreciados doctorandos, esta es una primera sesión de visualización y de apoyo al material que ustedes tienen para el estudio. Permítanme que me presente en primer término. Soy el profesor Jaume Serramona, que colaboro con la UIR precisamente para este doctorado, y que hasta el presente todavía soy profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, estas sesiones que acompañarán al material que ustedes ya tienen no pretenden sustituir el estudio, ni tampoco pretenden repetir miméticamente lo que ya está en el texto. Para eso hemos hecho unos textos que se supone que pueden cumplir los objetivos de aprendizaje previstos. Simplemente quisiéramos en estas sesiones pues orientar el estudio, animarles y sobre todo también poner el énfasis en aquellos puntos que pueden ser más relevantes. A ver, la asignatura que estoy coordinando, se denomina Metodología de la Investigación Científica y tiene una presentación general en la cual ya verán que está el temario con el índice de contenidos y también algunos planteamientos generales del sentido que tiene esta materia, que no es otro que el de proporcionar informaciones y ejemplos de metodología de investigación. En definitiva, prepara para que en su día puedan hacer un trabajo de investigación digno de ser considerado como una tesis doctoral. Por tanto, hablaremos de metodología científica. Se apoyará estas informaciones en una estructura de 10 temas, con una extensión más o menos ponderada entre todos ellos, y a lo largo de los cuales irán desfilando las principales metodologías, tanto las de carácter cuantitativo como las de carácter cualitativo, y expresamente vinculadas a la aplicación al campo de las ciencias sociales. Verán que en el material he intentado ilustrarlo con distintos esquemas. Algunos en estas mismas sesiones grabadas me servirán de apoyo y espero que les ayuden a reorganizar, a sintetizar las ideas. Y también verán que hay una bibliografía con unos comentarios, sin pretender, no lo pretende el contenido, que esté en todo lo que se podría decir, por tanto tampoco pretende la bibliografía ser exhaustiva de toda la cantidad de información y de referencias bibliográficas posibles. Hemos intentado hacer una síntesis que pudiera serles útil, pero el saber nunca se termina y ustedes pueden profundizar cuanto lo deseen. Repito, esta materia tiene un carácter eminentemente instrumental. Vamos a hacer una referencia ya al primer tema. El primer tema trata las bases epistemológicas del saber científico. Ya saben ustedes, seguro que lo saben, que la epistemología es la teoría de la ciencia o la filosofía de la ciencia y que quiere dar sentido a la misma. Pone el énfasis en aquellos criterios por los cuales un saber se considera científico, para distinguirlo de aquellos saberes que no merecerían este calificativo. Nos preocupa saber cuándo un determinado conocimiento tiene el cariz de científico, porque, repito, aquí de lo que se trata es de que ustedes hagan trabajos de investigación, es decir, trabajos científicos, esto es, que ayuden al avance de la ciencia. Sin pretender ser exhaustivo en las características que definen al conocimiento científico, que podrán encontrar con mayor detalle en el texto, permítanme que al menos enuncie algunas de ellas, ¿no? Ese sentido de provisionalidad, que quiere decir que nunca sabremos
si ya sabemos bastante. El saber va cambiando y gracias a que evoluciona, avanza. Por lo tanto, ese sentido de provisionalidad, lo que en cada momento sabemos, es lo que caracteriza a la ciencia, y no se trata de que por eso digamos que es una provisionalidad injustificada. No, no, hay argumentos para mantenerlo. Pero mantenemos el saber como científico hasta que encontramos nuevos indicios que nos dicen que tenemos saberes que los pueden sustituir. Por lo tanto, provisionalidad. Otra característica, sistematismo. El saber científico es un saber organizado, es un saber estructurado, y está estructurado en teorías, está estructurado en leyes, busca explicaciones, bien, todo eso que podrán profundizar, repito, en el texto. Otra característica, el lenguaje propio, esto es, el saber científico se caracteriza en los distintos ámbitos porque acuña un lenguaje que pretende ser unívoco, que no se preste a interpretaciones diversas. Es un tema complicado y algunas materias van más avanzadas que estas. Miren, por ejemplo, la medicina, para buscar ese sentido unívoco, pues se van a las raíces griegas o latinas. Otros saberes utilizan un lenguaje más cotidiano y plantean problemas de interpretación. Bueno, y hay otra característica no menos importante que estas, que es el de la publicidad. El saber científico es público por naturaleza, por eso se publica, por eso tenemos fuentes informativas a las cuales acceder para tener conocimientos. Serán las revistas, serán los libros, serán todos los soportes digitales en estos momentos, tanto más importante que los de papel, etc. Por lo tanto, la publicidad es la garantía de que quien quiera pueda contrastar cómo se ha elaborado ese saber y por lo tanto lo pueda verificar o replicar. Y finalmente un tema complejo. El saber científico no es la verdad absoluta. Precisamente aquí hay, por ejemplo, distintas interpretaciones científicas sobre un mismo hecho. Pero pretende la objetividad. ¿En qué sentido? Lo veremos en temas siguientes, en que ese concepto de objetividad no significa que el sujeto investigador no esté implicado en el proceso. Objetividad quiere decir que las conclusiones a las que se llega, las afirmaciones que se hace, se pueden razonar y justificar. Y esto se hace con parámetros, con procesos, con instrumentos, con análisis, con técnicas estadísticas que son patrimonio del saber científico. Bueno, en el tema verán ustedes que se hace referencia a conocidos epistemólogos, como es el caso de Kuhn, o de Lakatos, o de Feyerabend, o de Bunge, o de Popper especialmente, y yo les recomiendo que lean algunos de sus obras, por lo menos algunos artículos interpretativos, para que se den cuenta la complejidad que supone ponerse de acuerdo para definir lo que pareciera simple, que es determinar cuándo un saber es científico o no. Desde los que lo fundamentan en el método a seguir, como es Lakatos, desde los que lo hacen, como Popper, dándole la característica de que sea falsable, hasta los escépticos, como Feyerabend, que consideraría que, bueno, que el saber científico no es muy distinto del saber artístico y que, por lo tanto, hay tanto de provisionalidad, pero también de, vamos a decir, de intuición, incluso de improvisación, como los otros saberes. Bueno, este mundo de la epistemología está en debate vivo y en todo caso sirve como para no ser iluso respecto a lo que es ciencia y lo que no lo es. Termina este tema con una referencia al concepto de técnica y al concepto de tecnología. Me ha parecido que era interesante hacer esa reflexión, porque la ciencia como tal es un saber que se justifica por sí mismo.
Permítame que lo diga de esta manera, ¿no? Es un saber por el saber. Pero cuando este saber se aplica a resolver problemas, entonces tenemos la técnica. Evidentemente, la técnica la ha introducido el hombre para resolver los problemas que le afectan. Y esa técnica puede estar fundamentada en el saber científico o simplemente en un saber hacer sin justificación. Entonces es artesanía. La técnica está justificada en el saber científico. Pero miren, cuando se aplica conocimiento científico, por ejemplo, para levantar un edificio, o para mandar un cohete al espacio, o para sanear o sanar a una persona, o se utiliza para enseñar a leer a un adulto o a un niño, y se están aplicando conocimientos científicos, sean matemáticos, sean de resistencia de materiales, sean de psicología del aprendizaje, los pertinentes en cada caso, según los efectos al aplicar estos conocimientos y los resultados que provocan, podemos hacer una reflexión de si realmente esos conocimientos son útiles o no. De tal manera que los resultados de la aplicación de la técnica permiten revisar los mismos conocimientos científicos. Y esto ocurre con ciencias aplicativas, como es la medicina, como es la pedagogía, como es la ingeniería, como es la psicología. Y a esta reflexión sobre la técnica y sobre los resultados técnicos es lo que llamamos tecnología, con la terminación IA, que como es sabido significa reflexión sobre. Reflexión sobre la técnica es tecnología. Y de esta manera se cierra el círculo de saber, aplicación del saber, verificación de la validez de esta aplicación, revisión del saber. Termina este tema también con una breve reflexión sobre el carácter moral de la ciencia. Quiere decir que el científico no está al margen de la moral y que ese debate de si cualquier conocimiento no debería ser revisado y verificado a la luz de las consecuencias que puede tener desde un punto de vista moral, pues parece que está a la orden del día. Los científicos tienen las mismas limitaciones y a veces, vamos a decir, perversiones que cualquier otro ser humano. Pero lo que es importante es que esa reflexión se haga desde el conocimiento científico y no hace falta que lo diga desde el conocimiento técnico. Bien, seguiremos en contacto para los temas siguientes.